Hace rato que venía escuchando cosas sobre la cultura mexicana y que México era uno de los países con más cultura presente, y la verdad, con esto no me queda ninguna duda. Por si no lo saben, en México los estados se dividen en municipios y dentro de esos municipios existen lo que se llaman colonias, que en otras partes de Latinoamérica los conoceríamos como barrios. Y bueno, me quedé sin más ideas. Sé que se les debe decir de muchas otras formas en sus países, coméntenme cómo le dirán en su país. Y cada uno de estos barrios o colonias tienen una iglesia como del barrio, como la iglesia local. Y en ciertas fechas cerca de fin de año empiezan lo que se llaman las ferias coloniales. Una lista de ferias que se realizan en cada una de las colonias de estos municipios, pero que no se hacen todas juntas al mismo tiempo, sino que se van turnando. Hoy le toca a este barrio, hoy le toca a este otro barrio, hoy le toca a este otro barrio, y son algo que al menos a mí como argentino me impresionó. El tema es que es interesante porque no veo que se hable mucho de este tipo de actividades en el resto del mundo, porque bueno, también es difícil encontrarse con una y también es difícil que como extranjero, si alguien local no te explica cómo funciona la cosa, te enteres. Y es por eso que quizá los extranjeros no conocemos tanto de este tipo de actividades y probablemente también sea la razón por la que solamente asista gente local. El tema es que las ferias generan una fiebre y asisten miles y miles de personas hasta el punto en que se hace muy difícil caminar, amigo. Este va a ser uno de los videos más difíciles de grabar de este canal. La verdad, soy alguien introvertido. Me cuesta mucho grabar en lugares con mucha gente, pero amigos, esto es por ustedes. Así que acompáñenme a adentrarme en una feria mexicana y a explorar qué tal está. Les recuerdo que este canal todavía no está monetizado, así que agradecería muchísimo si se suscriben. Es gratis y acá vamos a darle con todo. Y a la par que les contaba esto, me adentré caminando en una feria de día y sorprendentemente hay bastantes cosas a la venta, pero sobre todo se ven los preparativos para la noche. Apenas entraba a caminar me di cuenta de lo chiquitito que era el espacio, amigo. Era como que todos los stands estaban acumulados por la calle, pero a la vez el espacio que había para pasar era muy poquito. Ahora imagínense esto a la noche cuando haya mucha más gente y tenga que caminar entre medio de todas las personas. Pero saben, las ferias tienen un significado mucho más profundo que simplemente un lugar para estimular la economía local y un poco de entretenimiento. Estos eventos se originan en la época prehispánica de México, en la época que México no era un país independiente y estaba colonizada por los españoles. Los españoles, junto con sus barcos, trajeron todas sus costumbres y sobre todo las costumbres de la Iglesia Católica, y junto con ellos desembarcaron las primeras ferias en este país. Lo que hacían era que en lugares portuarios o lugares donde concurría mucha gente armaban un punto en donde se juntaba todo el comercio local, y esto lo hacían con el objetivo de estimular principalmente la economía local. En una época en donde no existían las redes sociales, en donde no existía TikTok para ver en dónde está la feria de cada barrio, hacían un punto de encuentro en donde todos los locales sabían que ahí iba a estar todo lo que necesitaban comprar. Por favor, miren lo enorme que es este evento. Hay una barbaridad de incluso puedes mirar hasta el fondo y todavía siguen habiendo stands y cosas interesantes que comprar. También hay mucho estímulo a la comida mexicana, o sea, literal casi todos los puestos que me encontré al menos de día eran todos de comida o de ofertas, de panes, de aguas de todos los sabores, que amigo, esto en Argentina no está. Y es así como después de cientos de años desde esta época México se independiza y conserva la costumbre de hacer las ferias, pero poniéndole el completo sello mexicano. Y todo lo que se hace o lo que se comercializa en estos eventos son justamente cosas propias de su cultura. Entonces es así como algo que desembarcó, que era extranjero, terminó siendo local. Pero ahí no termina la cosa, porque hay algo que a mí me encantó y es imposible que pase una feria por algún barrio y que no lo notes o no te des cuenta, porque primero ocupan una extensión de espacio tremenda. Hay un montón de calles que simplemente están cortadas y están cortadas con estos camiones, y es que estos camiones son los que traen los famosos juegos de feria. Creo que estos juegos son los que hacen que se pueda considerar feria, porque además de venderte cosas también hay mucho entretenimiento, y una vez al año traen camiones llenos y llenos de juegos de estos como montañas rusas, las tazas giratorias, los paraguas, todos estos juegos que en Argentina estamos más acostumbrados a verlos en circos o en ferias de playa. Eso sí, un factor que le da todavía más diversión y adrenalina a los juegos de feria es que nunca sabes si va a ser la última vez que te subas a un juego, porque la verdad siempre se ven como si se fueran a caer o si se fueran a desarmar mientras estás arriba, y hay muchas cosas que la física y la ciencia no puede explicar de cómo esa cosa sigue funcionando, ni tampoco quiero saber la fecha en la que se compraron estos juegos por primera vez. La verdad vi muchos juegos que me hubiera gustado subirme, pero la verdad me daba mucho miedo de que le pasara algo cuando me subiera, porque sí que se veían bastante desconfiables. Había uno incluso que era como unos paraguas que subían como una rueda así que subías en mucha
mucha altura y en diagonal, que pasaba literalmente a 20 centímetros de cables de alta tensión. Así que, no sé. Y aparte, estas ferias hacen que México sea un país único en el mundo, porque es de los pocos países que siguen conservando una costumbre cultural tan antigua. Lo normal en las civilizaciones es que conforme pasan los años y va avanzando la civilización, se vayan abandonando muchos eventos culturales que se hacían en el pasado, en la época prehispánica, pero en México no, y de hecho las ferias se siguen haciendo con el mismo objetivo, o generan al menos las mismas consecuencias que generaba una feria en los orígenes. Se vende comida mexicana, se vende entretenimiento, se vuelve un evento muy religioso y sobre todo se corre la voz por todo el territorio para que los cercanos vayan a visitar alguna de estas. Ah, y miren, justo en el centro de toda esta feria está justo la iglesia de este barrio y que es la encargada de administrar al menos los juegos de esta región. La iglesia era la que estimulaba estas ferias desde los principios y hasta 2025 sigue siendo así. Y acá vamos a encender un poco el video, porque durante todo este momento les estuve mostrando las ferias de día. Me fui a grabar cuando aún no estaban vivas, cuando apenas estaban acomodando los stands, simplemente para que entendieran cómo era la estructura. Pero ahora vamos a ir de noche y tenemos una misión que hacer juntos. Miren gente, nos estamos acercando a la feria y voy a tener que levantar un poco más la voz acá porque la verdad es que hay un ruido. O sea, imagínense que estamos lejos todavía de la feria, está acá cortada la calle como les conté al inicio, y escuchen el ruido que viene hasta acá. Espérense que vayamos adentro. Acabamos de llegar y como pueden ver el nivel de vida que hay es otra. ¡Buah, amigo! Es que qué ruido. Amigo, literalmente no puedo ni siquiera hablar. Pero para que vean la cantidad de gente que hay y cómo vive de noche este lugar. Acaba de oficialmente iniciar y como pueden ver está repleto de gente. Quilombo por todos lados, ruido al máximo poder. Y no me puedo ir de esta feria sin haberme llevado un recuerdo. Pero la verdad, comprar algo así nomás creo que es muy genérico. Creo que el mejor recuerdo que me podría llevar de acá sería un recuerdo que me haya ganado en alguno de los juegos que se practican en esta feria. Hay juegos al puro estilo de las ferias americanas en los que vos haciendo retos o cumpliendo desafíos muy difíciles te podés llevar los premios. Y ese es nuestro objetivo esta noche. Pero primero tengo que encontrarlo recorriendo toda esta cantidad de gente. Entré, empecé a caminarlo y sí, me di cuenta de lo difícil que iba a ser grabar este video. Y es que la cantidad de gente no es lo mismo escuchar la teoría de que va mucha gente y que lo visitan miles de personas y estar literalmente entre esos miles de personas. La verdad, de día y de noche cambian mucho las cosas. De noche está todo más vivo, hay un montón de luces, ponen la música, activan los juegos suenan bastante fuerte, de hecho me aturdían, pero yo creo que es parte del encanto de la feria. Si no hiciera ruido y que te quede el recuerdo por una semana con una sordera, creo que no sería tan especial. La feria se dividía como en tres partes. La primera parte era la de los juegos y la caótica, en donde estaban todos pasándola bien. La segunda parte eran pasillos extremadamente estrechos, en donde no sé cómo entraban más de 1000 personas, caminando en filas, empujándose, no tenías de verdad a ninguna persona a más de 1 metro de distancia. Ahí el espacio personal no abunda, pero como todos están en el plan de feria, también está divertido. Y en un momento me pasó algo que nunca antes había vivido. No tuve la suerte de grabarlo, pero ¿ustedes sabían que el picante no solo puede ser la comida, sino también el aire que respirás? Sí, esto es loquísimo, no lo sabía. Todos escuchamos de que en México comen comida picante, que prácticamente comen lava, y más o menos confirmo, aunque sí tengo que decir que no es la mayoría de México la que come extremadamente picante, pero que es el país que tiene las cosas más picantes del mundo. Yo creo que si no lo es, está muy cerca. El tema es que claro, todo ese picante viene de los famosos chiles. El tema es que hay ciertos chiles que cuando vos los quemás o empezás a hacer una preparación, lo típico que lo echás por ejemplo en una plancha a quemarse o a hacerse, empiezan a liberar como un humo y ese humo tiene picante, tiene partículas de ese chile y cuando vos vas caminando y olés ese humo te quita todo el aire, te hace toser directamente de lo picante que está el aire. Nunca había olido aire picante y era gracioso porque íbamos una fila muy numerosa y justo había un local que estaba quemando uno de estos chiles y se veía cómo salía el humo y no hubo ni una sola persona que pasáramos en esa fila que cuando pasó por ese local no terminó tosiendo a más no poder. O sea, todo el mundo tosiendo por el humo picante. Y bueno, si ya picaba el aire, no me quiero imaginar lo que hubiera sido comer uno de esos. Y sobre los juegos, ¿saben qué me llamó la atención? Que no solo habían juegos para que los niños se diviertan, como normalmente estamos acostumbrados
acostumbrado a ver en ferias, sino que también habían juegos más para adultos, por no decir no sé qué tan legales. Por ejemplo, me encontré mucho el gambling al puro estilo de un casino, pero al estilo de feria callejera. Y es que me encontré varios puestos en donde habían como carteles de Mercado Libre, en donde habían un montón de paquetes que te costaban $5 y eran mystery boxes. Literal eran paquetes envueltos todos con los logos de Mercado Libre y vos tenías que pagar por ese paquete y tenías la suerte de que te tocara algo más barato o algo más caro. Era una apuesta. Y parece que esta actividad fue un completo éxito porque habían varios stands de gambling donde vos podías apostar y yo decía, no, bueno, no creo que nadie caiga en la apuesta. Bueno, mucha gente sí. O sea, me encontré muchas personas caminando con sus paquetes de Mercado Libre que compraron en estos lugares y aparte uno piensa, ah, bueno, juegos de feria. Los juegos de feria deberían ser fáciles para que cualquier niño los gane. Bueno, no. Justamente me metí en uno de los más difíciles de conseguir. Y aparte hay una cosa que no estamos considerando y es que esto es una feria regional, una feria de barrio y acá las reglas las pone el barrio. Y me avisaron que muchos de estos juegos estaban justamente trucados para hacerte perder y sacarle rentabilidad al negocio. Me encontré un juego en el que tenías que tirar dardos con globos y los globos decían estar desinflados para que cuando tiraras el dardo rebotara y no reventara el globo y fuera más difícil. Y así era más complicado llevarte el premio. Después juegos planeados especialmente para que fueran difíciles de ganar. Y el que más injusto me pareció fue uno, era el que te daban como un arma de juguete, ¿ok? YouTube de completamente juguete que disparaba balines que no eran letales, pero en el que te ponían muchísimas figuritas como animalitos o cualquier otra ambientación muy chiquititas a las que vos con el arma le tenías que apuntar y dar un balinazo. El tema es que habían demasiadas cosas que hacían muy difícil el juego. Por un lado, el rifle era de un tiro, es decir, que cuando vos disparabas tenías que recargarlo manualmente y eso hace que te cueste más apuntar. Por otro lado, el rifle no tiene ningún tipo de mira, son dos palitos milimétricos con los que tenés que apuntar y por último te ponían las figuras lejos y extremadamente chiquititas para ser difícil de apuntar. Y por si no fuera suficiente, para llevarte un premio de los que valían la pena, tenías que tirar una fila entera sin errar ni siquiera un solo tiro. O sea, en la fila habían 12 juguetitos y te daban 12 balas. Si errabas un tiro, ya no eras apto para llevarte el mejor premio. Un nivel de dificultad bastante alto hasta el momento, ¿no? Bueno, se podía poner peor, porque encima, en la fila que tenías que tumbar, te ponían no uno, sino 3 tornillos que eran casi del mismo color que el metal del cuadrado, que eran los tornillos más chiquititos que te vendían en la ferretería y le tenías que dar un balinazo a esos. O sea, literalmente las probabilidades de ganar un premio en ese juego eran ínfimas. Te daban un rifle sin mira, con el que era muy difícil apuntar, con el que tenías que recargar por cada tiro. Te ponían figuritas muy chiquititas, no te daban balas de sobra por si te equivocabas en un tiro. Si te equivocabas en un tiro lo perdías todo y encima te ponían clavos parados para que vos le dispares y le des con un balín de 1 milímetro por 1 milímetro. Era un desafío en el que tenías 99% de probabilidad de perder y obviamente aposté todo al rojo. Y sí, obviamente, si el 99% de probabilidades de perder, yo no iba a ser la excepción y perdí. Y lo peor es que no perdí una vez. O sea, sabía que el juego estaba trucado y estaba todo preparado para que yo perdiera, pero aún así le metí y le metí y le metí y jugué muchas veces. En todas y en cada una perdí. Me creía capaz de poder ganar porque tenía buena puntería y no fue el caso. En realidad me dieron un premio de consolación como de, no, bueno, sos terrible malo, así que llévate este premio chiquitito que no vale una mierda. Y así continuó mi travesía por la feria con $10 menos. Hasta que me encontré un juego que tenía un premio que definitivamente quería. Habían como estas patinetas y patines para dedos en un paquete que te podías ganar en un juego en el que había que tirar una pelota en una tabla inclinada donde al final de la tabla habían agujeros y cada uno de esos agujeros valía un número. El juego consistía en que vos tenías por ahí de entre 3 o 5 tiros y cada tiro invocaba en un número. Al final, la suma de todos los números que vos tenías tenía que dar ciertos números específicos para que te llevaras el premio. Obviamente en este caso sí, era también muy difícil ganar, porque no es que ganaba el que le diera el número más alto, sino que por ejemplo los patines tenías que sacar una suma de 18. Vamos a jugar, muchachos. Empecé a jugar y no me podía ir sin esa patineta para dedos. Encima era color dorado, así que lo di todo de mí. Ok, 2. Era complicadísimo, cada vez que tirabas la pelota devolvía y encima los huecos no eran fáciles de invocar, entonces si tirabas con mucha fuerza la pelota o con muy poca fuerza, la gravedad te la devolvía y era muy complicado invocarle a los números que vos querías. Tiré varias veces y... Ok, dale, entra.
¡Gané el premio, amigo! Conseguí el recuerdo perfecto de una feria colonial. Misión cumplida en este video. Mirá, mamá, gané. Y después de toda esta noche jugando y recorriendo la feria, entendí por qué son tan especiales. Entendí por qué son un hit en México, donde se genera furor y grandes oleadas de gente visitándolos. Fue una experiencia caótica, con mucha adrenalina, pero me encantó. Y aparte, para lo que cuestan los planes hoy en día de salir a comer o a cualquier lugar comercial, las ferias son bastante económicas. Con lo mismo que te gastarías saliendo a un centro comercial, por ejemplo, te lo podrías gastar en un montón de juegos, actividades y comidas en la feria. Concluyo este viaje a México habiendo conocido un poco más de la cultura y sobre todo con una gran experiencia. De verdad, nunca dejen las ferias, México. Ayúdenme suscribiéndose al canal y reventando el botón de likes, así YouTube me recomienda y me ayudan a poder monetizarlo de una vez. Me metí a grabar una feria y arriesgué mi celular por ustedes y valió completamente la pena. Nos vemos en el siguiente video.